Hola a todos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un salmo muy especial. Uno que resuena con fuerza en tiempos de crisis y aparente silencio de Dios. Vamos a explorar juntos el Salmo 74. ¿Alguna vez te has sentido abandonado o te has preguntado ¿dónde está Dios en medio del caos? Si es así, este salmo es para ti. Acompáñame en este viaje para desentrañar su mensaje, su contexto y, lo más importante, su relevancia para nuestras vidas hoy. Para entender el Salmo 74, primero debemos situarnos en su contexto histórico. Este no es un canto de alegría, sino un lamento, una queja comunal. La mayoría de los eruditos bíblicos creen que este salmo fue escrito durante o justo después de uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, la destrucción del templo de Salomón en Jerusalén por los babilonios alrededor del año 586 a.C. Imaginen la escena: la ciudad santa en ruinas, el lugar más sagrado, el templo, profanado y reducido a cenizas. El pueblo es llevado al exilio, lejos de su tierra. Es una catástrofe nacional y espiritual de proporciones inimaginables. El autor, que se identifica como Asaf, probablemente un líder de los músicos del templo, escribe desde el corazón de este dolor. Su voz representa la de toda la comunidad. El salmo comienza con una pregunta desgarradora, una que seguramente muchos se hacían en ese momento: ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué humea tu furor contra las ovejas de tu prado? Es un grito de confusión. El pueblo se siente como ovejas sin pastor, abandonadas por el mismo Dios que había prometido cuidarlas. Esta primera parte, del versículo 1 al 3, establece el tono de todo el salmo, una mezcla de desesperación, cuestionamiento y un profundo anhelo de que Dios actúe. Después de esta queja inicial, el salmista dirige nuestra atención a la devastación. Del versículo 4 al 9, describe vívidamente la destrucción del santuario. Es como si nos hiciera un recorrido por las ruinas. Habla de los enemigos rugiendo en medio de las congregaciones, levantando sus estandartes como señal de victoria. Describe cómo usaron hachas y martillos para destrozar las hermosas tallas de madera del templo, como si estuvieran talando un bosque. Luego, le prendieron fuego al santuario, profanando la morada del nombre de Dios. Esta descripción no es solo un informe de daños, es una expresión del horror y el sacrilegio. El templo no era solo un edificio, era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Su destrucción se sentía como si Dios mismo hubiera sido derrotado o, peor aún, se hubiera ido. El salmista lamenta: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Se sentían espiritualmente a la deriva, sin una palabra de Dios, sin una señal de esperanza, en un silencio ensordecedor. Es una sensación de abandono total. Ahora, justo cuando parece que el salmo se va a hundir por completo en la desesperación, hay un giro crucial. A partir del versículo 12, el tono cambia. El salmista deja de enfocarse en la destrucción presente y levanta la mirada hacia el pasado. Comienza a recordar quién es Dios. Este es el corazón del salmo y la clave para entender su mensaje de esperanza. Él declaran: pero Dios es mi Rey desde tiempo
antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Esta no es una afirmación vacía, es un ancla en la tormenta. El salmista empieza a recitar las grandes obras de Dios en la historia. Recuerda la creación, cómo Dios dividió el mar con su poder, cómo aplastó las cabezas de los monstruos marinos, una imagen poética que representa el dominio de Dios sobre las fuerzas del caos. Menciona a Leviatán, un símbolo del desorden primordial, y cómo Dios lo derrotó. Luego, recuerda cómo Dios estableció el día y la noche, el sol y la luna, y fijó los límites de la tierra, el verano y el invierno. ¿Por qué hace esto el salmista? Porque en medio de la crisis, la memoria es un acto de fe. Recordar el poder creador y redentor de Dios en el pasado le da la fuerza para creer que ese mismo Dios puede actuar en el presente. Si Dios pudo dominar el caos en la creación y pudo rescatar a su pueblo en el Éxodo, ciertamente tiene el poder para intervenir en su situación actual. Es un recordatorio poderoso para nosotros también, aun cuando nuestro presente es abrumador. Mirar hacia atrás y recordar la fidelidad de Dios en nuestra vida nos da la perspectiva y la fortaleza para seguir adelante. Después de esta poderosa sección de recuerdo y alabanza, el salmista vuelve a la situación presente, pero ahora con una nueva perspectiva. Su oración, a partir del versículo 18, es más audaz, más llena de fe. Le dice a Dios: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Fíjense en el cambio. Ya no se trata solo del sufrimiento del pueblo, se trata del honor de Dios. El salmista le está diciendo a Dios: tu reputación está en juego. No permitas que tus enemigos se burlen de ti y piensen que eres un Dios débil. Esta es una forma de oración muy profunda. Apela al carácter y al pacto de Dios. En el versículo 20, dice: mira al pacto. Le recuerda a Dios las promesas que hizo a Abraham, a Moisés y a David. Es como decir: Dios, tú prometiste ser nuestro Dios y que seríamos tu pueblo. ¿Vas a dejar que tu pacto falle? No es una oración de exigencia, sino una oración que se aferra a las promesas de Dios con una fe tenaz. El salmista pide a Dios que no entregue el alma de su tórtola a las fieras. Una imagen tierna que muestra la vulnerabilidad del pueblo, y que no se olvide para siempre de la vida de sus afligidos. El salmo concluye con un llamado apasionado a la acción divina. Los versículos 22 y 23 son un clamor final. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. El salmo termina sin una respuesta clara. No sabemos si Dios respondió de inmediato o cómo lo hizo, y eso es increíblemente realista. A menudo, nuestras oraciones de lamento terminan en el silencio, esperando la intervención de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el Salmo 74 hoy en día? Primero, nos da permiso para ser honestos con Dios. Nos enseña que está bien lamentarse, hacer preguntas difíciles y expresar nuestra frustración y dolor. La fe no significa que nunca dudemos o nos sintamos abandonados. La fe verdadera es la que se aferra a Dios, incluso en medio de esas emociones. Segundo, nos muestra el poder de la memoria. Cuando el presente es oscuro, recordar las obras pasadas de Dios
tanto en la historia bíblica como en nuestra propia vida, es un salvavidas. Nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios que vence el caos y que es fiel a sus promesas. Tercero, nos enseña a orar apelando al carácter de Dios. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que le recordamos a Dios y a nosotros mismos quién es Él, un Dios de pacto, cuyo honor está ligado a su pueblo. Y finalmente, el Salmo 74 nos enseña a vivir en la tensión de la espera. La vida de fe a menudo se vive entre Él, ya de las promesas de Dios, y Él, todavía no de su cumplimiento total. Este salmo nos invita a perseverar en la oración, a seguir clamando y a confiar en que, aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios está escuchando y actuará en su tiempo perfecto por su causa y por la de su pueblo. Es un salmo que, aunque nacido de una tragedia antigua, habla directamente a nuestros corazones hoy, en nuestras propias destrucciones del templo, ya sean crisis personales, enfermedades, pérdidas o dudas espirituales. El Salmo 74 nos ofrece un modelo de fe honesta, resiliente y esperanzada. Gracias por acompañarme en este profundo recorrido por el Salmo 74. Espero que te haya animado y te haya dado una nueva perspectiva para tus propios momentos de dificultad. Si te gustó este análisis y quieres seguir explorando las riquezas de la Biblia conmigo, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame en los comentarios qué te pareció o si hay algún otro salmo o pasaje que te gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.